Bienvenido a este formato de prédica corta. Esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dígale que está a su lado, pero Jesús, diga, Jesús sin pecado. Diga, Jesús sin pecado. Y él fue que, diga, tentado en todo. Jesús fue tentado no en algunas cosas, fue tentado en todas las áreas de la vida del ser humano, para dejarnos ese ejemplo. Pero él nunca pecó. Él nunca pecó. Y algo que tenemos que tener en cuenta es lo que dijo Jesús, que él miró sobre, cierto, dice la palabra que Dios miró sobre la tierra quien había sin pecado y dice que no había ni uno. Todos pecamos. Pero la diferencia es que cuando usted y yo somos cristianos pecamos, pero inmediatamente vamos y nos reconciliamos con Dios de nuevo, ¿cierto? Pero cuando estamos alejados de Dios, apartados de Dios, insistimos en el pecado y seguimos pecando. ¿Sabes cuánto han visto personas que planean toda la noche hacer maldades al otro día? Y eso está escrito en la palabra de Dios. Dice que el malvado trama en la noche lo que va a hacer al siguiente día contra las demás personas y hasta contra sí misma. Planea desde un día antes o esa noche se la pasa tramando. Voy a ir y voy a hacer esto, aquello. Y trama todo lo que va a ser malo. Pero nosotros cuando vamos a la cama y hemos pecado, y entonces recordamos ese versículo que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos y nos reconciliamos y no siente ese dolor. ¿Cuántos han llegado a pecar y usted se va a la cama y siente ese dolor tan horrible por haber pecado? ¿Y cuántos han llegado a sentirse sucios por eso? Entonces, si usted ha llegado a sentirse así, usted es un hijo de Dios. Esta semana nosotros tuvimos esa experiencia. Un ataque muy fuerte, y yo sé que eso venía desde el infierno mismo. Hay cosas que uno sabe que no son cualquier cosa, ni es cosa de un ser humano, ni de la carne, sino que uno sabe que es del diablo, porque ya habían personas que lo tramaban desde día antes contra uno, y que lo iban maquinando cómo hacerle daño a uno. Y a veces uno termina cediendo a esas cosas. Y sabe que cuando eso pasa, entonces usted, dígale que está a su lado, tengo un abogado en el cielo y un intercesor que intercede por mí. Abogado, diga Jesús. Y el intercesor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, diga, nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Qué lindo saber que tenemos a Jesús y que tenemos al Espíritu Santo para reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre, ¿cierto? Con el Padre. Qué hermoso saber eso. Porque qué tal que estuviéramos solos, ¿cierto? Gracias a Dios porque nos ama y nos cuida de nosotros. La tentación es un pensamiento o es un sentimiento que nos seduce a fallar. La tentación es un fuerte deseo o un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas de inmediato o a largo plazo. Entonces la tentación nos puede llevar a consecuencias de inmediato o a largo plazo, ¿cierto? Por eso tenemos que cuidarnos mucho de quien nos rodeamos. Porque hay personas que el diablo las asigna para tentarlo a uno que uno caiga en pecado. Y que uno termine cediendo al pecado. Por eso un cristiano tiene que saber con quién se relaciona. Con qué tipo de personas se relaciona, de quiénes se rodea. Ustedes saben que a Dios le ordenó a Abraham que se fuera del lado de su tierra, dijo, de su tierra y de su parentela,
Porque Dios sabía que si se quedaba al lado en su tierra y en su parentela, sabía que no iba a prosperar en su vida espiritual. Y usted sabe por qué fueron todos los problemas de Abraham, por llevarse a su familiar, ¿cierto? Se llevó uno de los familiares, Dios les dice, vete, ¿cierto? Y él se lleva a su familiar. Y eso trajo tremendas consecuencias a su vida espiritual. Sabemos la vida de Lot, ¿cierto? Tan desordenada que llevaba de pecado. Abraham intercede por Lot cuando Dios decreta lanzar fuego sobre Sodoma y Gomorra. Es tremendo. Y comienza Abraham a pedirle a Dios misericordia extendida para que Dios tuviera esa misericordia extendida y cubriera la familia de Lot. Pero usted después, él lee más adelante la palabra de Dios después de que Dios saca a Lot, a su hija y a su esposa. La esposa de Lot, cuando iba de camino, mira hacia atrás. Dice la palabra de Dios que mira hacia atrás, porque eso representa que ella todavía estaba contemplando el pecado, le hacía falta el pecado. Entonces ella no quería avanzar, ella no quería seguir hacia adelante. Ella quería todavía contemplar el pecado. Y como Dios le dio la orden que no miraran hacia atrás porque si no les venían consecuencias, de ahí viene que dice la palabra de Dios que se convirtió en estatua de sal. Tremendo, ¿cierto? Y no solo eso, Abraham sigue el camino con sus dos hijas, porque quiere decir que si ellos continuaron el camino fue porque no miraron hacia atrás, ¿cierto? Pero ellos llevaban el pecado dentro de la misma ropa que llevaban de camino. Porque dice que Lot llevaba aguardiente dentro o licor, mejor dicho, dentro de la ropa. Porque con ese mismo licor fue que lo embriagaron, ¿cierto? Y después vemos las consecuencias del pecado, que las dos hijas terminaron embarazadas de él en las borracheras que él se metía. Muchas gracias por habernos acompañado en este formato de prédica corta. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y suscribirte aquí en YouTube, Igleico Peralonso. Si decides, nos vemos los domingos a las 6 de la mañana o los miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones.